Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Otra vez vamos a seguir adelante con nuestro devocional. Vamos a estar el día de hoy en el capítulo 4, verso 43, es donde nos quedamos ayer. Vamos a seguir adelante con este devocional que estamos haciendo. Vamos a empezar con oración. Bendito Padre, gracias te damos como siempre. Gracias por este nuevo día que tú nos has dado. Yo te pido, Señor, que tú bendigas y cuides y protejas, Señor, a mis hermanos, Señor. Que tú, Padre Santísimo, nos des entendimiento y discernimiento de tu palabra, que nos madure día con día, Señor. Que podamos ser útiles para ti, Señor. Que tú, Señor, uses a cada uno de nosotros para que profesemos tu palabra, Señor, a los que no te conocen. Y que de esa manera ellos vengan también a ti. Danos, Señor, entendimiento y discernimiento por medio de tu Espíritu Santo. Bendice este día, bendice las familias, sus hogares, cuida y siempre protege y suple sus necesidades, Padre Santísimo. Que toda honra y toda gloria sea tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Otra vez, hermanos, ayer nos quedamos en el capítulo 4, verso 43. Y vamos a seguir adelante. Otra vez, Juan, capítulo 4, verso 43. Y vamos a seguir. Dice, recuerdan, estaban hablando de la mujer samaritana ayer y se quedó 2 días. Los hombres creyeron por la palabra, porque estábamos hablando de qué manera uno cree, empieza a creer, y la palabra nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Okay? Y estos hombres escucharon la palabra de Dios y luego vieron que Cristo mismo estaba hablando la palabra de Dios y creyeron los samaritanos. ¿Okay? Entonces se quedó ahí 2 días con ellos porque le pidieron que se quedara ahí con ellos. ¿Okay? En el verso 43 nos dice, después de 2 días Jesús salió de ahí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. No está hablando de Samaria, está hablando de Capernaum. ¿Okay? Dice que no se le honró en Capernaum, que no pudo hacer muchos milagros ahí, pero porque la gente no creía. ¿Okay? Nada más quería decir eso. Verso 45 dice, así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había ahí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. ¿Okay? Acuérdense de eso, que Jesús le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. ¿Okay? Verso 49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, baja antes que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Okay? El hombre creyó. ¿Okay? Entonces, ¿a quién le estaría hablando cuando le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán? ¿Okay? Acuérdense eso, nada más un punto. Dice, y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Verso 52 dice, entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer a la 1 de la tarde, la hora séptima, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¿Okay? Recuerden, ese era un oficial, un oficial del rey, no era judío, era romano. ¿Okay? Entonces él con toda su casa creyó, los oficiales. Entonces, ¿a quién le estaría hablando Jesús cuando dice, si ustedes no miran señales y prodigios, no creen, no van a creer? ¿Okay?
Verso 54 para terminar el capítulo 4 dice, esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. ¿Okay? Ese es el capítulo 4. Pero sigue el mismo, se puede decir el mismo, no el mismo tema, pero se explica un poquito más en el capítulo 5, ¿okay? De lo que está pasando. ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿Okay? Ese es un milagro que hizo a un hijo de un centurión, era un oficial del rey, era romano, no era judío, ¿okay? Por eso no haber ido, pero sí lo sanó. ¿Okay? Capítulo 5, verso 1, dice, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto al puerto junto a la puerta de las ovejas, un estanque aquí en hebreo se llama Betseda, que tiene 5 pórticos. Hermanos, hace 2 años que fuimos a Jerusalén, no fuimos a fuimos al Siloé. Esta vez que fuimos a este estanque. Está hermoso. Cuando nos permitan juntarnos otra vez, o voy a tratar a ver si puedo subir algunas fotos, pero está hermoso, está bonito. Lo miré, estuvimos ahí, así hicimos un servicio ahí, un estudio hicimos ahí. Está muy bonito este lugar. ¿Okay? Bueno, está junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betseda, que tiene 5 pórticos. Verso 3, capítulo 5, verso 3 dice, en estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. ¿Okay? O sea, de vez en cuando en este estanque, como una alberca grande que está ahí, de vez en cuando bajaba un ángel de Dios y agitaba el agua, y cuando miraban el movimiento del agua, el primero que entraba al agua quedaba sano. ¿Okay? Verso 5 dice, estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Okay? No quiere decir que Jesús no sabía, no está diciendo que Jesús no sabía que estaba enfermo, que hasta que no lo miró supo que estaba enfermo por 38 años. No, él sabía todas las cosas, él sabía lo que estaba pasando. Entonces, muchos se han puesto a pensar en esto, que ¿por qué fue a él? ¿Por qué no a los demás? Si había una multitud ahí de enfermos, ¿por qué se dirigió a él? Y otra vez mi respuesta a eso sería que Dios conoce todas las cosas, conoce los corazones. ¿Okay? Y siempre hace cosas con un propósito. ¿Okay? No a nuestra como nosotros pensamos, sino hace las cosas para el bienestar de todos. ¿Okay? Fíjense. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Okay? Porque él no forza a nadie. ¿Okay? Luego verso 7 dice, el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Okay? Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era el día de reposo. Hay un gran problema. Realmente no es problema para Dios, pero es un problema para los hombres, para los religiosos, para los legalistas, para los que les encantan los rituales. ¿Okay? Verso 10 dice,
Por eso los judíos decían al que había sido sanado: es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. ¿Okay? Fíjense lo miraron y luego le dijeron: es día de reposo y tú no puedes cargar tu camilla. ¿Okay? Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. El mismo que me sanó. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Ay, me desespera esto. ¿Okay? Le voy a seguir porque quiero parar y explicarles algo, pero al último lo voy a explicar. Dice: pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ahí me voy a detener. ¿Okay? Recuerden que en el capítulo anterior, ahorita que estábamos leyendo, cuando empezamos, cuando llegó el centurión, cuando llegó el oficial y le dice que fuera a sanar a su hijo, dice: ustedes no creen si no miran señales. Sí, recuerden, dice en el verso 4, capítulo 4, verso 40, dice: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. ¿A quién le está hablando? Okay. Pienso que también a ellos, porque también nosotros como gentiles se nos hace difícil y queremos ver milagros, ¿no? Pero también está hablando a los judíos, porque fíjense lo que pasó. Jesús llega, encuentra a este hombre, le pregunta: ¿quiere ser sano? Y luego el Señor le explica todo lo que está pasando y Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. ¿Sí? Entonces los judíos le preguntan: ¿quién? Bueno, fíjense lo que dice: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Verso 11. ¿Okay? Él les está diciendo: oye, este me sanó y me dijo que cargara mi cama y me llevara. Y le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Les está diciendo: acaba de pasar un milagro, y en vez de mirar el milagro, están mirando su religiosidad y su legalismo. No están mirando el milagro que hizo Dios. ¿Okay? Dice: pero no miraron, no vieron. Él no sabía quién era Jesús y no les pudo decir que era Jesús el que los había sanado. Jesús lo vuelve a encontrar en el templo y luego le dice: no sigas en pecado, cambia tu vida. ¿Sí? Cambia tu vida y ya no seas pecado. ¿Okay? Conviértete a Cristo, busca, esa es la definición de lo que está pasando. No peques más, porque para que te puede suceder algo peor. No se te olvide lo que pasó. ¿Okay? No se te olvide el milagro que hizo Dios y sigas con una vida pecaminosa así como los hombres. ¿Okay? Cambia tu vida. ¿Okay? El hombre se fue y les dijo a los judíos que Jesús lo había sanado. No lo hizo en mala, como ese fue, vayan, agárrenlo. No fue así, sino que les estaba diciendo, este fue el que me sanó. ¿Sí? A causa de esto, a los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Okay. Se me hace increíble. Y yo no sé por qué se me hace increíble, porque ese tipo de cosas todavía miramos de los religiosos, que no son capaces de mirar el milagro que ha hecho Dios en la vida de las personas, cómo han cambiado las personas. Ellos se aferran a sus legalismos y a sus religiosidades. Estos hombres están ahí porque aquí nos está diciendo, ¿okay?, estas cosas. O sea que no fue el único milagro que miraron que hizo Jesús en el día de reposo. Y en vez de mirar el milagro, en vez de mirar lo que Dios está haciendo, se enfocan
en que violó su ley de ellos, su legalismo de ellos, ¿sí? Porque recuerden, en aquel tiempo, en el día de reposo, el sacerdocio trabajaba mucho. Era un día de harto trabajo para ellos. Tenían trabajo, trabajaban mucho. Y Cristo mismo, mismo les dice, en otro lugar, les dice, ¿qué no miran ustedes que el mismo sacerdocio en el día de reposo trabajan mucho? Y para ustedes, según ustedes, violan la ley. Entonces, no estaban mirando el milagro, se aferraban a su religiosidad, a su legalismo, y no miraban el milagro, los milagros, porque nos está diciendo, porque miraban estas cosas y por eso lo estaban siguiendo. ¿Sí? Hay que buscar a Cristo en todo. Mi pastor me enseñó a mí, cuando tú leas las escrituras, o sea, cuando tú leas la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, busca a Cristo, busca su misericordia. Busquemos los milagros, no los físicos de que levante muertos, aunque sí los miramos, pero somos tan ciegos que no nos fijamos en ellos. Ya se los he dicho, pero una de los milagros que yo miro, que mucha gente no mira, los matrimonios quebrantados, porque un matrimonio somos un solo ser, y si un matrimonio está quebrantado y está muerto, pero Dios los resucita. Yo lo sé porque lo hizo en mi vida. Busquemos las cosas hermosas, los milagros hermosos que Dios hace en nuestras vidas. No nos enfoquemos en las cosas malas o en los legalismos o las religiosidades. Busquemos a Cristo, busquemos su misericordia. Miremos los milagros grandes que hace día con día en nuestras vidas. El nuevo amanecer, cada palpitar de nuestro corazón, cada respirar, que podemos comer, que podemos ver. Busquemos los milagros de Dios, especialmente en estos tiempos difíciles. Busquemos la misericordia de Dios, los milagros de Dios todos los días, porque todos los días Dios hace milagros. ¿Sí, hermanos? A ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios de milagros, un Dios lleno de misericordia, un Dios que trabaja todos los días para nosotros. ¿Sí? Acordémonos de eso siempre. No seamos ciegos a las verdades y a los milagros que Dios hace día con día en nuestras vidas. ¿Sí? Dios los bendiga, Dios los guarde. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos como siempre y como siempre, Señor, buscándote a ti, que tú nos guíes. Sentir tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que tú, Padre Santo, tomes control de nuestras vidas. Tráenos la paz y la tranquilidad. Danos ojos para ver, oídos para escuchar todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Danos nuestra boca las fuerzas para hablar y profesar tus verdades al mundo, Señor, para que tú seas glorificado. Ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos este día en tus manos. Úsanos, Señor. Que toda honra y toda gloria sea tuya en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.